Hola amigas y amigos, soy Juanvi Gameplays y en el vídeo de hoy, como podéis ver por las caras de los creadores de Avatar World, no es un día muy alegre. Incluso se han puesto a llorar porque no paran de ver copias de Avatar World. Ponme en comentarios si tú también has visto copias de Avatar World. Avatar World es tan buen juego que todos quieren imitar nuestro juego favorito, pero lo hacen tan mal que dan hasta miedo. Vamos a ver juegos que hasta se llaman igual que Avatar World, y hasta otros que te cobran por cosas que ya son gratis y están llenos de anuncios y errores. Pero antes de empezar con todas estas copias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, ponme ahora mismo en comentarios: Juanvi, soy nuevo en el canal, que me hace mucha ilusión daros la bienvenida. Ahora sí, preparad los pañuelos porque vamos a llorar de la risa. ¡Empezamos! Y aquí lo tenemos, amigas y amigos, el juego que vamos a comparar con Avatar World. Para decidir si es una copia, es Doppels World. Doppels World de toda la vida. Ponedme en comentarios cuántos habéis jugado alguna vez a este juego. He investigado qué significa el nombre Doppels. Y amigas, amigos, no lo vais a creer. Si queréis que os lo cuente, dadle a like a este vídeo. Porque la palabra Doppels tiene dos significados. Uno es gemelos y otro copias. ¿Os podéis creer que el juego se llame Copias World? Con ese nombre tenemos que averiguar si realmente es una copia de Avatar World. Lo primero que vamos a hacer es decidir qué pantalla de inicio es la mejor. Y amigas, amigos, la pantalla de Doppels World no está nada mal. Y por lo que parece, trae muchos regalos. Además, hoy es el primer día del año, 1 de enero. Ponme en comentarios en qué día estás viendo este vídeo. ¿Te imaginas verlo un 25 de agosto de 2038? Y hablando de patos, amigas, amigos, la mascota de Doppels World me tiene enamorado. Fijaos qué patito más mono. Estoy deseando darle al play, pero primero decidiremos qué pantalla de inicio es la mejor. Escribid en comentarios cuál os gusta más, la pantalla de inicio de Doppels World o la pantalla de inicio de Avatar World. Venga, todos juntos, y corre, si no estás suscrito al canal, es tu momento. Escríbeme en comentarios si eres nuevo en el canal. ¡Vamos a darle al play! ¿Qué? Fijaos en este mapa. Amigas, amigos, Doppels World es mucho mejor de lo que esperaba. Los edificios son súper coloridos y no se parecen demasiado a los de Avatar World. Aunque este Glam Studio me recuerda a la Bubble Glam Housemaker. Fijaos que en cada edificio hay unos emojis de regalo y unas cartas con galletas de Navidad. ¿Qué será eso? Tenemos una barra verde donde aparece esa carta y pone 0 de 3. Vamos a verlo. Recoge las cartas de los ciudadanos de Doppels World y entrégaselas a Santa. Amigas, amigos, que Doppels World también tiene secretos. Tenemos que encontrar estas cartas escondidas en estas ubicaciones y entregárselas a Santa Claus. Si queréis que descubramos este secreto en Doppels World para compararlo con los secretos de Avatar World y decidir cuál es el mejor juego, escribid la palabra secretos en comentarios. Si veo que escribís muchas veces la palabra secretos, lo desvelaré al final del vídeo. Pero amigas y amigos, vamos a continuar con el mapa de Doppels World, porque fijaos en este instituto. Es enorme y tiene 2 plantas, como la escuela de Avatar World.
¿Y qué me decís de esta Housemaker? Tiene también 2 pisos. Amigas, amigos, creo que Dapple's World es un serio competidor de Avatar World. Vamos a continuar deslizando por el mapa y vemos que el centro comercial está en construcción. Y mucho ojo con esto de aquí. ¡Fijaos! ¡Un parque de diversiones! Lo que llevo años pidiendo a Avatar World. Y fijaos qué hospital tan bonito hay en la ciudad de Dapple's World. Tiene 3 plantas, al igual que el de Avatar World. Esta batalla por ver cuál es el mejor videojuego va a estar muy reñida. Escribidme en comentarios qué juego os gusta más, Avatar World o Dapple's World. ¡Ojo! Esta es la cabaña de Santa Claus. Aquí hay que traer las 3 cartas perdidas para desbloquear el secreto. Recordad escribir la palabra secretos para que lo desvelemos al final del vídeo. Un momento. ¿Esto es una mansión encantada? Tengo que verla. ¿Qué? Amigas, amigos, que es de pago y son 5,99. Pero pensaba que este juego era 100% gratuito. ¡Claro! Por eso aparece este emoji con una cesta de la compra. Entonces, quiere decir que este camping también es de pago. ¡Y no me lo puedo creer! Esta Housemaker tan bonita también es de pago. A ver cuánto dinero cuesta. ¿9,99? ¿Este paquete? ¿Y este de aquí? ¿6,99? Amigas, amigos, en Avatar World todas las ubicaciones son gratuitas. Como mucho, si quieres expandirla, ya pagas por una planta 2, pero la planta 1 siempre es gratuita. Sin duda, eso es un punto a favor de Avatar World. Ha llegado el momento de votar cuál es el mejor mapa. El de Avatar World, que no solo tiene una ciudad, sino que tiene varias ciudades con un montón de ubicaciones y todas gratuitas. O el mapa de Dapple's World, que tiene mucho potencial, pero algunas de las ubicaciones son de pago. Escribidme en comentarios qué mapa os gusta más, el de Avatar World o el de Dapple's World. Fijaos que el día y la noche de Dapple's World es con solo un botón. No hay transición del sol, por cierto, es un pato monísimo con un gorrito de Papá Noel, pero al hacerlo de noche aparece en el mismo lugar un pato luna con una venda de ojos monísima. No se puede poner el atardecer y el control de clima es muy escaso, pero sí que lo tenemos. Fijaos, lo tenemos en la pantalla de inicio, en ajustes. Aquí vemos que pone invierno. Lo desmarcamos y tras la pantalla de carga ha dejado de nevar y ya no es invierno. ¿Qué control de clima os gusta más? ¿El de Avatar World o el de Dapple's World? Escribidlo en comentarios. Yo juego a Avatar World desde 2022. Muchos no lo sabrán, pero en las primeras versiones de Avatar World había que pagar por jugar y todo estaba desbloqueado. Ponme en comentarios desde cuándo juegas a Avatar World. Vamos ahora a ver el creador de personajes. Y fijaos, amigas y amigos, tengo aquí a el personaje de Juanvi en Dapple's World. Quiero que lo puntuéis del 1 al 10 y me escribáis en comentarios qué personaje de Juanvi os gusta más, el de Dapple's World o el de Avatar World. Fijaos que el creador de personajes se parece bastante a el de Avatar World. Si os fijáis, es la misma estructura que Game World. 3 personajes gratuitos, 1 de anuncios y luego el resto se desbloquean pagando. ¿Por qué todo el mundo coincide con Avatar World y pone 3 personajes gratuitos? En vez de poner 5 o 2.
¿Eso quiere decir que Dapple's World se copia de Avatar World? No sé yo, mucha casualidad. En Avatar World los personajes de pago son 30. Vamos a ver si en Dapple's World también son 30 y se han copiado, porque podrías poner 35 o 99. Si pones 30 es porque te copias. ¡Vamos a verlo! ¡Qué intriga! ¡Sí, bueno! ¡Qué casualidad! ¡Oh, vaya! También son 30 personajes. Amigas, amigos, esto es claramente una copia. Si yo creara mi videojuego, pondría 35 o 50. ¿Pero 30? ¿Todo el mundo coincide en 30? Demasiada casualidad. Vamos a entrar dentro del creador de personajes a ver si toda la ropa es gratuita, como pasa en Avatar World. Pero antes, ponme en comentarios cuántos espacios de personajes tienes en Avatar World. ¿Tienes 3 o tienes 30? ¿Qué? Este menú de creación de personajes es precioso. Me encanta el fondo de armario tan colorido. Fijaos que arriba a la izquierda tenemos un botón con el tamaño del personaje. ¡No! Pero si puedes elegir la altura. ¡Ojo! ¡Súper personalizable! Amigas, amigos, esto es mejor que en Avatar World, que tan solo puedes elegir entre un tamaño y todos tienen la misma altura. Pero en Dapple's World, si quieres hacerlo un poquito más alto o un poquito más bajito, se puede. Punto para Dapple's World. Y fijaos que también tenemos infantes que son súper monos. Y este de aquí, ¡ojo! Fijaos qué mono este bebé. Vamos a escoger este tamaño. Y como ya he creado a Juanvi, vamos a crear a Alicia en Dapple's World para ver si todos los elementos son gratuitos como en Avatar World. Y así decidir qué creador de personajes es mejor, el de Avatar World o el de Dapple's World. Lo primero es escoger el tamaño de Alicia en este medidor que me encanta. Vamos a poner este tamaño para nuestra querida Alicia. Y fijaos que aquí tenemos los tonos de piel. Y este encajaría perfecto si Alicia viniera de otro planeta. Pero no, es del planeta Tierra. Así que este color de piel encaja perfectamente con nuestra querida Alicia. Vamos ahora con el peinado. Y fijaos, porque ya veo que en Dapple's World no es todo gratuito. Tenemos este peinado que es de pago, estos dos que se desbloquean viendo anuncios, que la verdad son muy bonitos. Vamos a ver los gratuitos, si podemos encontrar el mismo pelo que Alicia. En todos los apartados vemos cómo está la cesta de la compra y también peinados que se desbloquean con anuncios. Más abajo encontramos los peinados gratuitos. Fijaos, este de aquí podría encajar perfectamente con Alicia. Estos son los colores que podemos utilizar en Dapple's World y lo mejor es que tenemos un medidor para poder poner el cabello más oscuro o más claro. Y fijaos en este apartado, que no lo tenemos en Avatar World, son los flequillos, la parte delantera del peinado. Y como veis, se pueden añadir a nuestro peinado y así personalizar todavía más a los personajes. Vamos a ver la parte trasera y fijaos que este sería perfecto para Luna y para Alicia. Vamos a ponerle este de aquí. Vamos ahora con los ojos y sin duda el creador de personajes de Dapple's World me está encantando. Puntuad del 1 al 10 este creador de personajes. Tenemos listos los ojos de Alicia. Fijaos que se pueden poner hasta lentillas. Le quedan increíbles. Si queréis poner lentillas de colores en Avatar World, lo podéis hacer
en las diferentes tiendas de la ciudad. Aquí lo tenemos en el creador de personajes. Vamos ahora con las cejas, que estas son las más parecidas posibles a las del personaje de Alicia en Avatar World. Algo que no se puede personalizar en Avatar World es la nariz. ¿Os imagináis a Alicia con esta nariz? Aunque con esta naricita de aquí podríamos crear a Peppa Pig. Vamos a ponerle esta nariz que es súper mona y ahora escogemos la boca de Alicia. Fijaos que en Doppels World tenemos la opción de bocas con brackets. Ponme en comentarios si tienes brackets. Yo he llevado brackets y Alicia también. Y ahora tenemos unos dientes perfectos. Ponme en comentarios si tú también los tienes. Ya tenemos la cara y quiero añadir el maquillaje, pero no tenemos tantas opciones en Doppels World, así que voy a ponerle esto de aquí. Continuamos con los pendientes. Y ahora, en la ropita, fijaos que esto me encanta. Estoy esperando, por favor, que las prendas de Avatar World se puedan cambiar de color todas, absolutamente todas. Fijaos que en Doppels World se pueden escoger los colores de las prendas y ajustar el tono. Que falta poder elegir más colores, no solo el morado, el naranja y el negro. Podría ser de color rosa. Fijaos que aquí solo deja el marrón y el verde, pero sí que es verdad que se puede personalizar bastante. Este de aquí, que es súper mono, por ejemplo, podemos escoger el tono de la camiseta interior y también el tono del top. Fijaos que este negro es súper bonito y queda súper bien. Vamos a ponerle este y en los pantalones, que también tenemos muchas opciones, aunque en todas las secciones tenemos una prenda que es de anuncio y otra que es de pago, pero aún así muy bien porque tenemos un montón para escoger gratuitas. Aunque estas de aquí no me dejan cambiar de color, estas sí. Fijaos que yo escogería un color blanco o un color negro, pero no nos deja. Vale, esta de aquí sí que deja de color blanco, por lo menos que sean del mismo tono. Ya sabéis, hay que ir a la moda. El dibujo de Doppels World es súper mono, fijaos en estas botitas, aunque son de pago, pero son súper monas. Vamos a ponerle a Alicia estos tacones. Y amigas, amigos, aquí tenemos a Juanvi y Alicia en Doppels World. Ponedme en comentarios qué versión de Juanvi y Alicia os gusta más, la de Doppels World o la de Avatar World. Alicia y yo nos hemos mudado a nuestro nuevo apartamento en Doppels World. Vamos a ver las animaciones que trae estos personajes en Doppels World y fijaos que hay muchísimas. Tenemos un montón de animaciones, muchas más que las que tiene Avatar World. Aunque hay alguna que da un poquito de miedo. Mejor esta, mejor esta. Fijaos, además de tener muchísimas animaciones, también tenemos posiciones para el cuerpo. Podemos levantar el brazo, también podemos cruzar los brazos e incluso celebrar. Estaría muy bien que Avatar World tuviera todo esto. Además, si somos súper flexibles, fijaos lo que se puede hacer. Todo guapo, aunque un poco doloroso. Venga, ponte bien, Juanvi. Fijaos en esto, hasta podemos saltar hacia adelante. ¡Hasta luego! Y fíjate qué bailecitos me marco en Doppels World. Ponedme en comentarios qué animaciones os gustan más, las de Doppels World o las de Avatar World. Como he visto que habéis escrito muchas veces la palabra secretos en comentarios, vamos a desvelar rápidamente el secreto oculto de Santa Claus de Doppels World. Tenemos que encontrar las 3 cartas. La primera es la carta del Glam Studio, que si os fijáis la encontraremos en este asiento de la peluquería. La siguiente carta la encontraremos en el supermercado, en este puestecito junto a los cepillos de dientes.
Vamos a por la tercera y última carta de este secreto de Santa Claus. Y aquí la tenemos, en la cafetería de la tienda de mascotas. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Aquí está Santa y su ayudante. Vamos a sacar a Juanvi y darle las 3 cartas secretas a Santa Claus. A ver cuál es el regalo secreto de Dapple's World. Ponemos la carta dentro del buzón. Va la número 2. Y por último, la tercera carta. A ver qué es lo que pasa. ¡Ojo! Santa se ríe. ¡Y tremendo regalo! Toma, Juanvi, que no, que para ti no es. Toma, Juanvi, que no, que para ti no es. Que sí, venga, que es para ti. Uy, va, que se lo queda el gato. Aquí está, amigas y amigos, vamos a irnos corriendo. Ojo, qué rápido se corre por aquí. Hola. Vamos a abrir el regalo secreto de Dapple's World. A ver qué es lo que es. Pero antes tenéis que darle a like en 3, 2, 1... ¡Ojo! Es un árbol de Navidad. Fijaos, es precioso. Y tenemos las bolitas para colgar en el árbol. Amigas, amigos, este regalo es increíble. Fijaos en estos muñequitos. Puntuad este regalo secreto del 1 al 10. Fijaos, este es el juego del que os hablaba, que se llama Avatar World, pero han puesto la palabra Life en medio. Avatar Life World My Story. Menudo nombre tan largo. Amigas, amigos, tenemos que ver cómo es este juego y decidir en comentarios si es una copia de Avatar World. Pero antes de darle al play, tenéis que suscribiros al canal de Juanvi Gameplays. Y si es la primera vez que ves un vídeo del canal y no estás suscrito, ponme en comentarios: Juanvi, soy nuevo en el canal. Vamos a ver esta copia, este juego. ¡Ojo! ¡Todo guapo el mapa! ¿Qué? Un momento, fijaos en el cartel, pero si pone Happy New Year 2025. ¿Cómo que feliz año nuevo 2025? Si estamos en 2026. Amigas, amigos, estas copias no dejan de sorprenderme. Para poder confirmar 100% si este juego es una copia de Avatar World, lo primero que vamos a hacer es comparar el mundo de Avatar Life World My Story con el mundo de Avatar World. Luego entraremos a alguna de las ubicaciones como la casa básica de este juego, que ya os adelanto que es muy parecida, y cuando digo muy parecida es muy parecida, a la de Avatar World. Y también veremos los creadores de personajes, que como veis en los emojis tenemos de personas y de mascotas. Así que quédate hasta el final de este vídeo para poder decidir si este juego es una copia de Avatar World. El mapa de este juego es súper colorido y tenemos aquí una escuela enorme que tiene una cancha de baloncesto y un campo de fútbol. Amigas, amigos, ¿qué edificio escolar os gusta más? ¿El de Avatar Life World o el de Avatar World? Escribidlo en comentarios. Fijaos, algo que me llama la atención es que en este juego hay cochecitos de policía. Como veis, acaba de pasar el cartel de Año Nuevo y se acaba de ir. ¡Todo guapo! Si continuamos por el mapa, encontramos un centro comercial enorme con 3 pisos. Que casualmente, ¡oh vaya! ¡Qué casualidad! El centro comercial de Avatar World también tiene 3 pisos. Lo que sí que me está gustando mucho de este juego son los edificios. Fijaos este de maquillaje, que tiene una barra de pintalabios en la puerta. Y amigas, amigos, ¿qué es este parque de diversiones? Fijaos, es de animalitos. Espero que Avatar World en 2026 anuncie un parque de diversiones.
cruzamos el puente y estamos en el otro lado del mapa. Aquí tenemos las casas que podemos decorar, que esta de aquí arriba se parece bastante a la Housemaker, ¿no creéis? Vamos a continuar y tenemos aquí una tremenda calabaza de Halloween. ¿Pero este juego no se actualiza? ¿Es así todo el año? ¿No han cambiado la temática de Halloween? Eso es un poco extraño. En Avatar World hay actualizaciones todas las semanas con la temática que toca. Ponme en comentarios cuál es tu juego favorito. Y fijaos aquí a la derecha, hay un icono que pone VIP. ¿Y este perrito de aquí? Pero este es cremita, si es igual que el perrito de Avatar World. Amigas, amigos, se han copiado en muchas cosas. En lo que sí que no se han copiado, fijaos, ¡madre mía! Pero este tremendo parque acuático, ¡todo guapo! Amigas, amigos, ¿qué parque acuático os gusta más? ¿El de Avatar Life World My History o el de Avatar World? Escribidlo en comentarios. En este juego no tenemos diferentes mundos a los que viajar y está todo puesto en el mismo mapa. Fijaos que aquí tenemos una cabaña de Papá Noel y si continuamos tenemos la zona más rural. ¿Pero qué? ¿Un supermercado de capibaras? Eso tengo que verlo. Esta parte del mapa perfectamente podría ser Countryside. Y un momento. No me lo puedo creer, que los capibaras están dando un baño en el lago. ¿Cuántos de los que estáis viendo este vídeo os encantan los capibara? Escribid la palabra capibara en comentarios y dadle a like a este vídeo para que os vea. Ahora que ya hemos visto el mapa entero de Avatar Life World My History, el juego con el nombre más largo de la historia de los videojuegos, ponedme en comentarios qué mapa os gusta más. Vamos ahora a ver esta casa básica. ¿Creéis que será una copia de Avatar World? ¡Vamos a verlo! Quiero deciros que hay algo que no me gusta nada de este juego, y es que cada vez que entras en una ubicación te salta un anuncio y tienes que estar esperando un montón para poder jugar. Estas copias no paran de poner anuncios. Así no se puede jugar tranquilo. Solo por eso ya no recomiendo este videojuego. Pero por vosotros voy a seguir jugando a este juego para que demostremos si es una copia o no de Avatar World. Fijaos que esta cocina se parece bastante a la cocina de la casa básica de Avatar World y justo a la derecha tenemos el jardín, como en Avatar World. ¡Oh vaya! ¡Qué casualidad! Ahora solo falta que haya una chimenea igual que en Avatar World. Vamos a ver el salón. ¿Qué? Amigas, amigos, pero si esta chimenea es la misma que Avatar World. Fijaos, si hasta tiene el ladrillo que en Avatar World activa un secreto. Aquí no pasa nada. Y tras el salón, ¿qué tenemos? ¿La habitación? Pues sí, amigas y amigos, pero sí es prácticamente igual. ¿Y este objeto de aquí? ¿De qué me suena? Un momento, pero si esto está en la habitación de la casa gratis de la casa básica de Avatar World. Sí, bueno, fijaos en el teléfono, pero si el fondo de pantalla es igual y esta línea naranja es como el teléfono de la casa básica de Avatar World. Ya solo falta que después de la habitación esté el baño. Y claro, ¿cómo no? Una auténtica copia, aunque tú guapa, esta alfombra de piña me encanta. Amigas, amigos, ¿quién piensa que este juego es una copia de Avatar World? Si lo crees, dale a like a este vídeo y escribe la palabra Avatar World, para que los creadores del juego original vean que están haciendo un montón de copias de su juego. Y llegamos al creador de personajes. Vamos a verlo juntos y decidir si es una copia de Avatar World. Este creador de personajes trae 3 personajes totalmente gratuitos.
¡Oh vaya! ¡Qué casualidad! Como en absolutamente todos los juegos del estilo Avatar World, traen siempre 3 personajes gratuitos. ¿Pero por qué 3 y no 8? Este juego que tiene 800 anuncios, como no, también te va a poner un anuncio si quieres gratis un cuarto personaje, y si quieres más personajes tienes que ir a la tienda y pagar. Y cómo no, también se copian de Avatar World en que los personajes de pago son 30. Y fijaos, quiero enseñaros el mapa. Todas las ubicaciones que hemos visto al principio no son gratuitas. Cuestan 2,19 euros. Fijaos, la casa de la calabaza es súper cara, 4,39, al igual que el parque acuático. ¡Ojo! Lo que sí es gratuito es el supermercado de capibaras. Menos mal. Vamos a crear a el personaje de Juanvi en esta copia de Avatar World. Fijaos que solo tenemos 3 tamaños, pero no podemos ser ni infantes ni bebés. Tengo ganas de ver cómo va a quedar Juanvi en este videojuego. Fijaos que muchos de los ojos son gratuitos, pero hay otros que te piden un ticket para desbloquearlo, y esos tickets se consiguen jugando o pagando. No me parece nada bien que para escoger unos ojos te cobren. Y si pasa con los ojos, pasa con todas las opciones. Siempre hay una que te cobra un ticket para desbloquearlo. Por ejemplo esta, que es una simple sonrisa, pues si la quieres tienes que pagar un ticket. Vamos con los peinados, y este es uno de los que más se parecen al pelo de Juanvi en Avatar World, porque la verdad es que no hay muchas opciones, y en cuanto al color, tampoco puedes coger el mismo color que tengo en Avatar World. La verdad, amigas y amigos, que yo me quedo con el juego de Avatar World. Es mi favorito y no están poniéndote anuncios cada vez que cambias de ubicación. ¡Ojo! Fijaos en esta ropita de aquí, que soy Olaf. Madre mía, me quedo con este. Escribid en comentarios la palabra Olaf si habéis visto la película de Frozen. Y otro anuncio más que salta al crear el personaje. Amigas, amigos, sin duda, este juego no lo recomendaría jamás, aunque este disfraz es muy mono. Ahora que hemos visto en detalle Avatar World Life My Story, podemos decir claramente que este juego es una copia de Avatar World. Escribe en comentarios la palabra Avatar World si crees que es mejor juego. Fijaos, esta es la copia que dicen en la escuela de Luna y Estrella que es mejor que Avatar World. Yo no me creo nada, y por eso vamos a verlo juntos y decidiremos cuál es mejor, Game World o Avatar World. Lo primero es la pantalla de inicio, que la han actualizado por Navidad. Fijaos que la creadora de este juego también tiene el pelo rosa como la creadora de Avatar World. Sospechoso, ¿verdad? Y la mascota también parece un gato, aunque parece un gato cósmico. Me recuerda a Doraemon. De momento, yo creo que en cuanto a la pantalla de inicio, tenemos un claro ganador. Ponedme en comentarios qué pantalla de inicio os gusta más, la de Game World o la de Avatar World. Vamos a darle al play porque tenemos mucho que comparar. ¡Ojo! Pues el mapa de Game World no está nada mal. Fijaos, aquí veo una casa con estilo japonés. Sería genial que en Avatar World tuviéramos algo así. Seguro que podemos ver un montón de ideas para que los creadores de Avatar World saquen nuevas ubicaciones. A ver, no sé cómo es de grande este mapa, así que vamos a irnos a la izquierda del todo y fijaos. ¡Ojo! ¿Este mapa de nieve? Pero si es el mismo de la nueva temporada de Avatar World. Es como el de Montaña Nevada. Fijaos en esta casa árbol. Es muy bonita, pero yo sin duda me quedo con la cabaña de Avatar World. A vosotros, amigas y amigos, ¿qué casa os gusta más?
la casa del árbol nevada de Game World o la cabaña con 2 pisos de Avatar World. Vamos a ver cómo es la cabaña nevada. ¡Ojo! Tremendo bug. Le he dado a entrar y me ha echado. ¡Vaya, vaya, Game World! Así que estás lleno de bugs. No funcionas bien. Voy a darle por una última vez a ver si carga. Vamos, quiero ver cómo es la cabaña. ¿Habéis visto que hace cosas rarísimas? No nos deja entrar. Punto negativo para Game World. A ver si ahora no vamos a poder entrar a ninguna ubicación. Vamos a ver la pista de esquí. A ver si podemos entrar. Ojo, hace cosas raras, pero sigue cargando. Vamos, por favor. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Todo guapo! Fijaos en el teléfono de Game World, que podemos controlar el clima desde el teléfono. Tenemos el día, el atardecer y la noche. Vale, sí que funciona. Este de aquí, entiendo que es el amanecer, pero fijaos qué raro. Le doy a lluvia y aquí no llueve. La verdad es que este juego pinta un poco raro. Vamos a ver cómo es la ubicación por dentro. Este muñeco de nieve está todo guapo. Y fijaos, tenemos motos de nieve. Voy a sacar al personaje de Juanvi, que lo tengo justo aquí. Lo he creado lo más parecido posible en Game World. Luego os enseñaré cómo es el creador de personajes, porque trae tela. No vais a creer cómo es. ¡Ojo a estas animaciones! Fijaos qué raro. Esta es igual que la de Avatar World, pero esta es de aquí. A ver, ¿esta? ¡Buah! ¡Esta está guapísima! Esta tiene mucho estilo. Lo que no me gusta es el movimiento de las manos. La verdad es que son un poco grandes. Lo que está todo guapo es que podemos poner estos emojis encima de la cabeza y tenemos un montón. Fijaos, este para saludar. Lo tenemos justo aquí. Amigas, amigos, ¿qué avatar de Juanvi os gusta más? ¿El de Game World o el de Avatar World? Ponedlo en comentarios. Eso sí, las caras de Game World están un poco raras, ¿no creéis? Un poco raras y sospechosas. ¿Pero qué es esto? Será mejor que nos subamos a la moto de nieve. ¡Allá vamos! Todo guapo. Fijaos que la pista tiene un montón de saltos y va automáticamente, como la pista de Avatar World. Amigas, amigos, ¿qué pista de esquí os gusta más? ¿La de Game World o la de Avatar World? Yo la verdad lo tengo claro. Avatar World no tiene rival. Vamos a volver al mundo de Game World a ver si encontramos alguna ubicación que nos llame la atención y no esté en Avatar World. Fijaos que está lloviendo y para cambiar el clima lo tenemos que hacer desde el teléfono. Vamos a poner que está todo soleado. Si hay algo que me gusta de Avatar World es que todas las animaciones van de manera fluida. Y aquí, en Game World, todo va a golpes. Se para, hace cosas raras. Otra cosa que me parece súper sospechosa es, en Avatar World, cuáles son los nuevos mapas que han sacado. Countryside y el nuevo mapa de Montaña Nevada. Y fijaos, tenemos aquí el mapa de Montaña Nevada y justo al lado, ¡oh vaya!, Countryside de Game World. Como veis, el mapa rural es muy bonito, pero escribidme en comentarios qué mapa rural os gusta más, el de Game World o el de Countryside de Avatar World. Fijaos bien en que algunas casas tienen un rodillo con pintura y supongo que esto es porque son housemaker totalmente personalizables. Vamos a entrar en este camping de caravana que no lo tenemos en Avatar World. ¿Pero qué pasa, Game World? Cada vez que entra a una ubicación no cargas. ¿Pero qué tipo de juego es este? A ver, si no me dejas entrar en la caravana, voy a entrar en esta casa, aunque quería la caravana.
¿Tampoco? Que alguien me explique por qué no funciona. ¿Estoy haciendo algo mal? A ver, esta casa de 3 pisos, por favor. Nada, que no funciona. Si tuviera que darle una nota a este juego que dicen que es mejor que Avatar World, sería un 1. Un 1 sobre 10, pero si no puedo entrar a las ubicaciones. Amigas, amigos, vosotros podéis descargar este juego de manera gratuita y probarlo. Si lo hacéis, decidme si os funcionan estas ubicaciones que no me deja entrar. Vamos a continuar por este mundo, porque fijaos, tenemos en construcción la guardería del león. ¡Vaya! ¡Qué coincidencia! En Avatar World tenemos la guardería de la ranita. ¿Será una simple coincidencia? Además, en la decoración han añadido un gorrito de Santa Claus, al igual que en la decoración de Avatar World. Sin duda, podemos confirmar que este juego es una copia de Avatar World. Si tú también lo piensas, dale a like a este vídeo. La tienda de aplicaciones está llena de copias de Avatar World. Y si os gustan este tipo de vídeos, compararemos otros juegos a ver qué tan buenos son. Fijaos, tenemos aquí una tienda de mascotas y ¡oh vaya! ¡Qué casualidad! También tenemos un hámster y un tubo para hámsters, como en la tienda de mascotas de Avatar World. ¿Coincidencia? No lo creo. Me hace mucha gracia cuando veo una coincidencia y digo ¡oh vaya! En la siguiente coincidencia tenemos que repetirlo todos juntos. Y seguro que esa coincidencia llega muy pronto. Fijaos que el hospital está todo guapo. Tenemos 4 plantas. Vamos a entrar al primer piso. Y amigas, amigos, fijaos, estoy muy enfadado con Game World. No puedo entrar a ninguna ubicación. Vamos a probar un par de ubicaciones y si no nos deja, automáticamente voy a desinstalar este juego. No puedo entrar al hospital. La tienda esta de Amimir no me deja entrar. A ver esta de aquí, la del bastón. ¡Ojo! ¡Tampoco! Esta tienda de ropa, mirad, sí que está cargando. Vamos a ver si nos deja entrar. A esta tienda sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Este juego pone ubicaciones que están bloqueadas y solo puedes entrar a una tienda y a una pista de esquí. No entiendo nada. Pero... ¿qué? Amigas, amigos, tengo que sacar a mi personaje porque acabo de ver una función que estoy deseando que llegue a Avatar World. Y fijaos en la pantalla, un creador de ropa personalizado. ¡Madre mía! No me puedo contener de la emoción. Vamos a ver cómo funciona. Fijaos que en la parte de arriba tenemos camisetas, faldas y pantalones. Vamos a crear un outfit totalmente personalizable en esta pantalla. Escribidme en comentarios quién quiere un creador de ropa personalizable en Avatar World. Estoy seguro que durante el 2026 lo tendremos disponible. Voy a decírselo personalmente a los creadores de Avatar World. Lo primero será escoger la camiseta. Quiero esta de aquí. Vamos ahora con el color. ¿Qué? ¿Solo me deja escoger entre estos 3 colores? ¡Qué extraño! Bueno, pues el color azul, que es mi color favorito. Ponedme en comentarios cuál es vuestro color favorito. Vamos ahora con el estampado de la camiseta y podemos poner el logo de la tienda, que es una J y una M. Podemos añadirle un corazón, este logo de aquí, unas florecillas y ¡ojo! También podemos añadirle una huella. Me quedo con la huella y vamos a seleccionar el color de la huella, por ejemplo en morado. Y fijaos, a ver, le voy a dar a imprimir. ¡Ojo! Aquí está. ¿Qué os parece? Está todo guapa.
El único problema es que no puedo elegir muchos colores. Fijaos, ahora quiero el pantalón en color verde, por ejemplo. Y vamos a ponerle este logo en color del mismo color. Fijaos que abajo aparece, también en rosa, mejor este. Y qué raro, pero si yo lo quiero en morado. Parece que es aleatorio, porque he vuelto a seleccionarlo y ahora sí que aparece en color morado. Vamos a ponerlo en azul y así tengo el outfit completo con la huella de perrito. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Puntuadlo del 1 al 10 en comentarios. Ojalá Avatar World implante esto en su juego. Volvemos a el mapa de Game World, ese mapa que no funciona, casi ninguna ubicación. Tenemos aquí un rascacielos, pero es que no nos va a dejar entrar, ¿veis? Si la barra no carga, es que no nos deja entrar. Entonces, ¿para qué pones este rascacielos? No entiendo nada. Y fijaos en este aeropuerto, que la verdad que el diseño está guapísimo. Y ojo, ¿habéis visto cómo ha aterrizado el avión? ¡Increíble! Pero seguro que no se puede entrar. Como veis, no carga y no se puede entrar. Totalmente falso. Esta copia no me gusta nada. Si continuamos, amigas, amigos, fijaos lo que estoy viendo. Tenéis que repetir conmigo el ¡oh, vaya! Porque ¡oh, vaya! ¡Qué casualidad! Esta casa encima de una colina me recuerda a la Bubble Glam de Stardust City en Avatar World. ¿Qué diseño os gusta más? ¿La casa rosa de Game World o la Bubble Glam Housemaker de Avatar World? Ponedmelo en comentarios. Como veis, todavía está en construcción y no podemos entrar. Donde sí podemos entrar es a esta mansión encantada que, oh, vaya, no nos deja entrar. Aquí hay muchos robots verdes trabajando, pero chicos, solucionar lo de que no se pueda entrar a las ubicaciones. Este banquete de boda, como veis, no se puede entrar. Mi nota para este videojuego antes era un 1, pero ahora le doy un 0. Si quiero jugar y no puedo entrar, entonces no voy a jugar. Fijaos que aquí tenemos un botón de un avión y aparece una isla. Vamos a ir volando. ¿Qué? ¡Esto está guapísimo! Fijaos, tremenda isla. Esto tiene que estar perdido en el paraíso. Y amigas, amigos, fijaos en las ubicaciones que hay en este juego, porque ¡oh, vaya! ¡Qué casualidad! En Avatar World tenemos el mapa de Countryside, el mapa de Stardust City y el mapa de la playa. Como casualmente en Game World. Y en el mapa de la playa, ¡oh vaya! ¡Qué casualidad! Hay un parque acuático, justo como el que hay en Game World. Pero que no va a funcionar. ¿Este juego está en fase beta o me pasa solo a mí? Quiero que me pongáis en comentarios si a vosotros os funciona. Como nada de este juego funciona, os voy a enseñar el creador de personajes. Como veis, tenemos aquí a mi personaje, a Juanvi, y tenemos en total 3 espacios gratuitos disponibles, como en Avatar World. Pero fijaos, porque aquí está la gran trampa de Game World. Tenemos un espacio que podemos desbloquear con monedas que nos dan en el juego o viendo un anuncio y pagando 50 monedas. Pero no es solo eso, es que este espacio nos lo dan si vemos un anuncio. O sea, que nos hacen ver anuncios para desbloquear cosas en Game World. También tenemos un paquete de 30 personajes. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! Como en Avatar World. Y otro mini paquete de 5 personajes. Vamos a entrar dentro del creador de personajes y fijaos porque la animación es muy bonita y tenemos
5 fases de creación. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! Como en Avatar World, que también tenemos el de bebés, el de infantes, el de adolescentes, un poquito más mayores y el de adultos. Por cierto, poco se habla de que este bebé tiene las orejas enormes. Una cosa que me gusta mucho de este juego es que los colores los podemos personalizar como queramos. Por ejemplo, tenemos aquí al hijo del ogro Shrek y entonces podemos elegir el tono de verde de su piel. Además, en este creador de personajes vamos a seleccionar un adulto para tener desbloqueadas todas las características y poder enseñároslas. Y es que, fijaos que aparte de los tamaños, tenemos aquí un emoji que es de un brazo. En Game World se le puede poner un brazo robótico, una pierna robótica, pero ojo que llega la trampa. Si quieres este brazo, tienes que pagar 10 monedas o ver un anuncio, que te dará 50 monedas. Amigas, amigos, es un poco raro. Y fijaos que si quieres una pata de palo como un pirata, tienes que irte a el paquete de ropa de viaje que vale 4 euros. 4 euros por un poco de ropa. Vamos a continuar porque aquí empieza lo que no me gusta de Game World. Y es que en el creador de personajes de Avatar World, todo, absolutamente todo es gratuito. Pero en Game World, en todas las opciones de personalización, hay opciones de pago con monedas y opciones de pago con dinero real. Aunque tengo que añadir que algunos de estos disfraces son increíblemente preciosos. Lo mismo pasa con los peinados. Tenemos algunos que son totalmente gratuitos y podemos escoger el color y personalizarlo muchísimo. Por ejemplo, aquí tenéis el peinado de Juanvi y este podría ser el de Alicia. Este no, este. Pero también, como veis, volvemos a tener que pagar monedas para este tipo de peinados. Y no solo monedas, porque si queremos estos de aquí, tenemos que pagar dinero real. Fijaos cuántos peinados hay que tenemos que pagar. Hay muchísimos para pagar. Vamos a ver la ropa, a ver si se parece a la de Avatar World. Y es que fijaos que también tenemos ropita de embarazada, pero ¡oh, vaya! De nuevo hay que pagar. Si quieres estos disfraces de aquí o estos vestidos tan monos, tenemos que pagar. Toda la ropa que tenga un carrito de la compra hay que pagar con dinero real. Decían que este juego era mejor que Avatar World, pero sin duda, amigas y amigos, el mejor juego es Avatar World. Si piensas igual que yo, escribe la palabra Avatar World en comentarios.